posible. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Tenemos algunos compañeros más que están por entrar. Estamos grabando y como es nuestra costumbre, siempre vamos a grabar y subir las grabaciones a YouTube y voy a compartir el link con ustedes. Y muy buenas noches. Vemos que tenemos Rolando Vargas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pastor, hermano, buenas noches. Un saludo especial. Estoy muy bien, gracias a Dios. Excelente. Muy buenas noches, Juan Reyes. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Y veo que Teresa está por ingresar. Xiomara, muy buenas noches. ¿Cómo va todo por Talanga? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Xiomara y José? Muy buenas noches, pastor. No, pues gracias a Dios, aquí estamos muy bien. Con lluvia, pero estamos bien. Gracias a Dios que nos regala la lluvia y mucho calor. Excelente. Un poco de alivio del calor con la lluvia. Así es, sí, que nos refresca la lluvia. Gracias al Señor que nos manda esta lluvia preciosa. Excelente. Muy bien. Y señor Luis Bello, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos los hermanos presentes. Y me uno a su oración, pastor, por Bolivia. Muy penosamente lo que sucede. Un abrazo para todos los hermanos de Bolivia. Muchas gracias por sus palabras para nuestros hermanos, nuestra hermana ahí en Bolivia. Y Luz Stella, muy buenas noches. ¿Cómo va todo ahí en Colombia? ¿Cómo está? Muy buenas noches, pastor y hermanos. Bien, gracias a Dios, todo bien por acá. Excelente. Bendiciones para Y todos. Lola, Dolores, muy buenas noches. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches, profesor Matt. Qué gusto verlo. Es un placer volver a estar aquí con ustedes. El gusto es mío. Gracias por acompañarnos en este curso y acompañarnos esta noche. Y Arturo Navarrete, ¿cómo va todo? ¿Cómo está? Pastor, muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo fraternal para usted, para todas las hermanas y hermanos de pues, este curso tan maravilloso que Academia de Cristo nos está dando. Hoy se antoja algo extraordinario, muy nuevo, muy novedoso. Y aquí estamos, pastor, con ese ánimo y esa alegría de saber algo más para poder atraer a la gente hacia nuestro Padre Jesucristo. Que Dios les bendiga a usted y a todos. Muchas gracias, hermano Arturo. Y perdón, qué pena, no escuché todo, estaba cortando un poco, pero qué bueno que esté aquí con nosotros. Y nuestro compañero Cándido Carpio, ¿cómo está? ¿Cómo va todo por la República Dominicana? Buenas noches, hermano. Buenas noches, compañero. Dios me le bendiga a todos. Un placer poder estar compartiendo la palabra de Dios aquí con cada uno de ustedes. Un placer tenerlo aquí. Muy buenas noches. Y Blanca Nelly, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pastor, buenas noches. ¿Cómo está? Todo muy bien. Creo que hemos escuchado de todos. Gracias por estar aquí para la lección 4. Antes de iniciar, quiero presentarles a un compañero nuevo de nuestro curso, a Conifer. Seguro muchos de ustedes conocen el misionero Mike Hartman. Y Mike, el pastor Mike, estuvo con nosotros por mucho tiempo en Academia Cristo como profesor, como misionero. Y ahora él se dedica a haciendo lo mismo en Europa y en Londres. Y la idea es hacer algo parecido, aprovechando la tecnología, las redes sociales y la capacitación de líderes para plantar iglesias ahí. Y recién como el comité de administración, como la Junta de Misiones Mundiales, que está a cargo de también el Ministerio de Academia de Cristo, pues ellos llamaron a Conifer para que trabaje con Mike ahí en Londres y en Europa. Entonces,
Le damos la palabra a Conifer para presentarse y contarnos un poquito sobre usted y las razones por las que está aquí con nosotros. Hola, mucho gusto. Oh, wow, es increíble ver todos ustedes y yo doy gracias a Dios por ustedes. Es un privilegio estar aquí, en serio. Y pues, gracias por recibirme como parte de este curso también. Yo no quiero interrumpir a nada, yo quiero que todo vaya como normal. Entonces, solo estoy aquí para observar un poco y ver cómo va esta clase, para ver si podemos hacer algo similar en Londres, en Europa. Este modelo de tener clases de Biblia en línea y todo eso. Por esa razón estoy aquí y soy un pastor muy nuevo por la gracia de Dios. Y pues algo muy nuevo en mi vida es que mi esposa Ruth está embarazada, muy embarazada. Esperamos nuestro bebé primero Felicidades. en una semana más o menos, pues pienso que el 6 de noviembre es el fecha oficial. Pero vamos a ver, entonces, y me encanta el fútbol, me encanta tocar el piano, no sé, ¿qué quieres saber? Pero no, es un privilegio estar aquí y estoy muy entusiasmado de estudiar con ustedes y participar un poco también. Entonces, gracias por recibirme. Excelente, muchas gracias, Conifer. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Conifer? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le deseamos mucho éxito y salud con su embarazo de su esposa. Gracias, Sí, Candy. bienvenido y felicidades porque ya va a ser papá nuevo, ya va a tener su bendición, ¿verdad? Y bienvenido nuevamente. Gracias. Bienvenido y bendiciones. Y este método, desde la pandemia, por Meet por Zoom, y sí, se aprende y se puede captar y se puede hacer reuniones con diferentes personas de diferentes lugares. Bienvenido. Dios lo bendiga. Gracias, Sofía. Dios le bendiga. Excelente, qué gusto, compañeros, hermanos y hermanas, y qué bueno esté aquí y que podamos estar aquí de nuevo para seguir con nuestro curso La Palabra Crece, el discípulo hace discípulos. Y esta noche nos toca la lección 4. Y en esta lección, pues ahora estamos hablando sobre algunas estrategias para invitar a otros a estudiar la palabra de Dios. Y especialmente estamos pensando en estrategias para invitar a personas a estudiar los 4 conceptos clave con usted. Entonces, como ustedes saben, este curso tiene 2 partes. Estamos en la primera parte. Estamos hablando de cómo juntar un grupo, cómo invitar a otros. Y en la segunda parte vamos a hablar más sobre cómo entregar el precioso mensaje del evangelio a otros y cómo manejar un estudio bíblico y cómo enseñar la palabra de Dios a otros. Entonces, esta noche en la lección 4 vamos a hablar sobre algunos materiales impresos y digitales que tienen a su disposición que pueden ustedes utilizar en su esfuerzo para invitar a otros. Vamos a hablar esta noche también un poco sobre la necesidad de la paciencia y la persistencia mientras vamos tratando de juntar un grupo. Antes de entrar en materia, vamos a ofrecer una oración de apertura. Oremos. Señor, muéstranos la brevedad de nuestro tiempo y la cercanía de la eternidad.
para que podamos aprovechar las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor para compartir tu evangelio con los demás. Señor, danos la capacidad para dedicarnos de todo corazón a la tarea de extender tu reino, aun cuando nosotros no veamos el crecimiento que nos gustaría ver. Y mantén nuestro enfoque en tu evangelio y en tus buenas noticias y en tu paciencia y amor para con nosotros. Bendice nuestra clase y nuestro tiempo juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, siempre tomamos un poco de tiempo para ver los objetivos de la lección antes de entrar en materia, antes de iniciar. Esta noche tenemos 3 cosas ante nosotros. Vamos a ver dónde ustedes pueden encontrar unos materiales impresos para descargar y personalizar, y también unos materiales, unos recursos digitales, y vamos a hablar de cómo podemos usar tales materiales. También vamos a pensar en cómo podríamos crear un plan de seguimiento intencional mientras usamos estos materiales. Entonces, un plan para compartir materiales con otros y un plan para dar seguimiento a las personas con quienes van a estar trabajando. Y también vamos a siempre ver algunas partes de la Biblia. Entonces, esta noche vamos a ver un poco de Lucas capítulo 13 y vamos a ver algunos estímulos bíblicos sobre la importancia y los beneficios de la persistencia y la paciencia, y hablar del rol de persistencia y paciencia en el evangelismo. Entonces, vamos a continuar con una breve introducción y después vamos a hablar un poco sobre las preguntas que plantea en nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes escucharon y ustedes leyeron como tarea la parábola de la higuera que no estaba produciendo fruto. Y vamos a hablar más adelante en este curso sobre estrategias para enseñar. Como les dije, ahora estamos hablando sobre estrategias para invitar y luego vamos a hablar de estrategias para enseñar. Y vamos a ver cómo Jesús es el gran maestro, el profesor ejemplar. Y vamos a ver cómo Jesús es el maestro ejemplar en estas lecciones que están por venir. Y vamos a hablar de su estilo de enseñanza. Pero vamos a tomar un momentito ahorita para hablar de un aspecto de su estilo de enseñanza. Una de las cosas que hizo que Jesús fuera un gran maestro y un maestro eficaz fue su uso de parábolas. Las parábolas son historias que utilizan conceptos muy simples de la vida cotidiana para expresar profundas verdades espirituales. Entonces, tomando algo de la vida real, algo de la vida cotidiana, algo simple, para comunicar una verdad espiritual profunda. Y en Lucas 13, 6 a 9, la lectura breve que leyeron para esta noche, escuchamos una parábola sobre un árbol, sobre una higuera. Y este árbol improductivo simboliza a los judíos, o en realidad a cualquier persona que no está produciendo los frutos de la fe. Entonces Jesús, pues él compartió esta parábola con un público específico, en un contexto específico, y podemos ver pero todavía podemos ver aplicaciones para nosotros. Y siempre
cuando estamos estudiando parábolas, queremos ver el simbolismo que tenemos. Y el dueño simboliza a Dios. Y él ya fue muy paciente después de haber esperado 3 años, dando a su planta, a este árbol, todas las oportunidades para producir frutos. Y pues sabemos que Dios es muy paciente con nosotros hoy en día, con los incrédulos y con los creyentes. Entonces tenemos el dueño que representa a Dios. También tenemos el jardinero, el vinador, que puede representar a un líder religioso. Podría bien representar a Jesús. Escuché una vez un dicho que pues un dicho, es más algo que dijo un líder hace mucho tiempo en la iglesia, un pastor que dijo, el vinador que intercede es cada creyente a través del cual la iglesia ora por aquellos que están sin Cristo. Entonces, que nosotros seamos como el jardinero, como el vinador, trabajando con mucha paciencia para dar toda oportunidad a otros, para que escuchen el evangelio y para que produzcan frutos de fe. Casi siempre cuando estamos estudiando parábolas, las parábolas tienen un solo significado, o tal vez mejor decir como un punto principal, un significado principal. Y en esta parábola, Jesús advierte que su público necesita comenzar a producir frutos de acuerdo con el evangelio. Hoy muchos fallan en vivir sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quien nos manda, pero es importante para nosotros recordar que Él que nos manda a hacer estas obras también nos da su Espíritu Santo. Nos da su Evangelio, y el Evangelio, como nosotros hemos hablado en otras clases, el Evangelio es el poder para la vida de un discípulo. Entonces aquí tenemos el punto principal, la necesidad de producir fruto, ¿cierto? Pero también esta parábola, como hemos escuchado en el video, nos habla de la paciencia, de la necesidad de trabajar pacientemente con otras personas y trabajar pacientemente con el evangelio. Y también nos habla un poco de la urgencia. Cuando revisemos la primera pregunta que planteé en el grupo de WhatsApp, vamos a ver también esta necesidad de la urgencia. Esta noche vamos a estudiar el vínculo entre unos recursos impresos y digitales, folletos que pueden descargar y imprimir, devocionales que pueden compartir en el WhatsApp. Vamos a ver la conexión entre estos materiales y la paciencia y la persistencia y también la urgencia en el evangelismo. Entonces, dicho todo esto, con esta introducción, que entremos en materia y que revisemos las preguntas de WhatsApp. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el contexto de Lucas 13, 6-9? ¿Cuál es el contexto de esta parábola que escuchamos de Jesús? ¿Qué estaba pasando en la vida de los oyentes de esta parábola? ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué han encontrado en su preparación? Sí, señor Juan Reyes, adelante. Bueno, yo le entendí así, ¿no? A ver si estoy correcto o incorrecto. Cuando el dueño viene Jesús, ¿verdad? Y dice, esta higuera no ha dado frutos, entonces hay que cortarlo y hay que echarlo al fuego, ¿no? Pero dice que le da una oportunidad, ¿no? Dice, déjalo, a ver, lo voy a abonar y a ver si para el año ya da frutos. Entonces, el contexto yo lo veo en el 3 y 4, ¿no? Donde dice que, casi desde el principio, porque dice,
En aquel momento llegaron unos a contarle lo de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar, mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les dijo, ¿piensan que aquellos galileos murieron así por ser más pecadores que los demás? Les digo que no, más. Aún si ustedes no se convierten, también perecerán del mismo modo. Y aquellos 18 que murieron al desplomarse sobre ellos la torre de Siloé. Bueno, para mí ese es el contexto. No sé si estoy bien o estoy mal. O sea, ¿verdad? También, o sea, si no nos convertimos, como el higo no daba fruto, entonces iba a ser cortado también nosotros, ¿no? Bueno, es lo que le entiendo, no sé, corríjame si estoy mal. No, muchas gracias por señalar a estos versículos que están y también por esas palabras de Jesús que están compartidas poco antes de que él compartió la parábola. Muy bien, y vamos a escuchar a Rolando Vargas y después a Teresa. Adelante, Rolando. Pastor, pues mirando la parábola de Jesús, el capítulo 6 al 9, que nos enseña que la higuera representa que no, a las personas que, o el pueblo, que no da fruto, que no prosperamos en la palabra. Entonces, después de 3 años, se ve que no ha dado fruto y que se da por entendido que no va a dar fruto, entonces es necesario cortarlo. Pero el viñador intercede por la higuera, que es necesario tenerle paciencia para que por lo menos en 1 año más veamos los frutos. Ahí representan que Dios, Jesucristo, intercedió por nosotros ante su Padre para que nos tuviera un poco más de paciencia en nosotros y darnos un tiempito más para podernos convertir, poder seguir el camino del Evangelio, ¿sí? Entonces es muy interesante ver que Dios, Jesucristo, intercedió por nosotros y nuestro Dios siempre tiene la paciencia y nos da el tiempo suficiente para buscar y crecer en la parte del Evangelio, ¿no? Entonces pensaría que ese sería un resumen corto que yo aportar. Muchas gracias por este aporte, Rolando, y también por incluir como una parte central de su aportación Cristo y el rol, el papel de Cristo también en el tiempo que nosotros tenemos. Muy bien, y le damos la palabra a Teresa. Adelante. Sí, buenas noches. Bueno, igual que el hermano que acaba de hablar, yo entiendo el contexto desde después de habernos arrepentido y haber sido perdonados por Dios, al acercarnos a Jesús, pues ya viene el fruto de lo que yo estoy aprendiendo, de lo que estoy comprendiendo, del entender que Él me ha amado desde el principio de los tiempos. Y entonces, si yo realmente le amo a Él, pues ¿qué estoy dispuesta a dar? ¿No? Entonces pienso yo que ahí viene el fruto en cada quien, qué es lo que cada quien quiere darle a ese Dios amoroso y misericordioso. Y aquí, pues sí, siempre Jesús, sabemos que Jesús intercede por nosotros y pues Dios nos tiene mucha paciencia porque conoce la humanidad pecaminosa de nosotros. Entonces, pues por eso es de que en su misericordia nos da tanta paciencia para que nosotros pues podamos ir luchando y entendiendo cada día que pues ahí está la oportunidad de dar ese fruto. Es como yo lo entiendo, pastor. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Y voy a pedir la ayuda de los demás con las próximas preguntas. Cuando vemos los versículos que Juan leyó para nosotros,
podemos deducir pues, que habían algunos malentendidos sobre la causa como problemas de la tragedia. Escuchamos que unos galileos fueron asesinados y que 18 personas murieron en un accidente. Y el Nuevo Testamento no nos habla de estos eventos, ni los registros extrabíblicos nos hablan sobre estos eventos trágicos. Deben haber ocurrido recientemente porque fue como una noticia común que todos iban a reconocer. Y el problema es que muchas personas pensaron que las cosas terribles sucedían a las personas como castigos divinos por pecados específicos. Entonces había esta idea que pues los 18 deberían haber hecho algo terrible, o los galileos que fueron asesinados, pues obviamente fue por culpa de ellos, merecieron tal consecuencia por algún pecado específico. Pero nosotros sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque Dios castigó a Jesús por los pecados de todos. Entonces, Jesús estaba hablando más sobre el tiempo de gracia y cómo el tiempo puede ser corto. Y por lo tanto, como hay una urgencia para nosotros para compartir el evangelio. Hay una urgencia en escuchar el evangelio. Hay también una urgencia en poner en práctica nuestra fe y producir los frutos de la fe. Y tomando en cuenta las otras partes de la Biblia, sabemos que solamente podemos producir los frutos de la fe al estar conectados con el evangelio, porque el Espíritu Santo va a producir los frutos de la fe dentro de nosotros por medio del poder del evangelio. Entonces, al examinar el contexto aquí y esta parábola, vemos que hay una necesidad para la paciencia y demos gracias a Dios por la paciencia que Él ha tenido con nosotros. Entonces, vemos que hay una necesidad para la paciencia, hay una necesidad para ser persistentes, pero también hay una urgencia mientras vamos compartiendo el evangelio. Entonces, hablemos un poquito sobre cómo Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Quién puede ayudarnos a ver este aspecto del amor de Dios? ¿Cómo ha sido Dios paciente con nosotros, para con nosotros? Sí, Dolores, adelante, Lola. Gracias, profesor. Bueno, yo quiero comentarles a mis hermanos. Yo sé que no me conocen. Yo estuve el año pasado en academia. Perdón mi interrupción, Lola. No la escuchamos bien. Está cortando un poquito la conexión. Tal vez al quitar su video, podremos escuchar un poco mejor. No la escuchamos muy bien, perdón. ¿Ya? Ahora sí, un poco mejor, ¿Ya? sí. Ok, les comentaba. ¿Ya? Ok, les comentaba, para los que no me conocen, les quiero comentar que ya nos conocíamos, el profesor Matt, el año pasado. Esta materia no la pasé al último porque déjenme platicarles precisamente eso. Al momento de hacer los grupos, yo me empezaba a desesperar porque nadie me quería hacer caso, nadie me escuchaba, no lograba reunir a esa gente para platicarles y hacer mi proyecto. Pero todo tiene un proceso, todo tiene su tiempo y es así como Dios nos tiene esa paciencia, nosotros debemos de tener esa paciencia. Sabemos
sabemos que Dios Perdón, Lola, está cortando de nuevo. estar listo. No la escuchamos, lo siento mucho, pero queremos escuchar Mi lo que tiene grupo que decir. después de un año. Perdón, Lola, vamos a volver a darle la palabra en un momentito para ver si sea mejor su conexión. Pero porque queremos escuchar y aprender de su experiencia y su intento con el proyecto. Entonces, vamos a darle la palabra en un momentito. Sofía, ¿desea aportar en cuanto a la paciencia de Dios para con nosotros? Sí. Bueno, según el texto, dice, ¿no? En la parábola que ya quería quitar la higuera, puesto que ya había esperado que dé fruto 3 años. Sin embargo, no dio el fruto en esos 3 años, pero el que cuidaba la plantita dijo, espera un año más, si no la quitarás, porque le dijo que de repente podía dañar hasta la tierra. Entonces se ve en la paciencia de Dios es con nosotros inmensa, porque nosotros somos infieles, Él es fiel y justo para con nosotros. Nosotros pecamos todos los días, pero la paciencia de Dios es tal que Él incluso ha mandado a su Hijo, a Jesucristo, para la doble sustitución, y de esa forma nosotros podemos ser en su misericordia vistos como justos. Si no hubiera pasado todo lo que pasó Jesucristo por nosotros, nosotros no tendríamos opción a tener la salvación. Más aún, Él sufrió, vivió, nació, de Dios se hizo hombre, vino aquí a la tierra y fue humillado y fue despreciado por nuestra naturaleza pecaminosa, y de esa forma nos ha dado el regalo de la salvación y la doble sustitución. En todo lo que se acaba de apreciar y más así mismo la parábola, se ve toda la paciencia que tiene Dios para con nosotros, que nos ha elegido para que seamos sus hijos. Somos nosotros los que somos los ingratos y los infieles con Él, porque todos los días incurrimos en pecado y en falta. Muy bien, muchas gracias por explicar también la obra redentora de Cristo y conectar la obra de Cristo y Él siendo nuestro doble sustituto y la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Y escuchamos a Luis Bello. Adelante, señor Luis. Sí, buenas noches. Bueno, cuento brevemente una pequeña parte de mi testimonio porque considero que es parte de para que podamos ver la paciencia que Dios me tuvo, me tiene y me tendrá. Cuando yo nací, mis padres se congregaban en una iglesia evangélica y hasta los 5 o 6 años yo asistí a una iglesia y por diversos motivos ajenos a mi propia decisión, que era muy chico, nunca más fui a una iglesia hasta los 33 años que comencé a sentir el llamado de Dios, pero yo pensaba que era una persona que me invitaba. En realidad me invitó de los 28 años hasta los 33, durante 5 años. Él me invitaba fin de semana tras fin de semana, me hablaba de Jesús, me hablaba de los planes de Dios, de los proyectos, me hablaba de las cosas que Dios tenía para mí, pero yo no tenía interés y desechaba todo lo que me hablaba de Dios. Pero Dios tuvo mucha paciencia conmigo, porque por 5 años me estuvo buscando. Y cuando yo veía las necesidades de los demás, le decía, mirá, ¿por qué no le vas a hablar a aquel que está enfermo, o a aquel otro que tiene problemas en su matrimonio, o a aquel otro que no tiene trabajo? Como que
veía que Dios podía ayudarlo a los demás, pero no a mí. Hasta que Dios me llamó muy fuerte con todos esos problemas, los viví yo mismo y aún así seguía negando la existencia de Dios y el amor de Dios para mi vida, hasta que un día, bueno, pude oír su voz a través de un hermano que me fue a hablar y pude alcanzar, en realidad él me alcanzó en su gracia, en su misericordia, así que él tuvo mucha paciencia con mi persona. Muchas gracias por compartir. Y pues en la última clase, en la clase anterior, hablamos de tener en mente, tener listo un testimonio para poder compartir. Y muchas gracias por compartir esta parte de su vida con nosotros. Se lo agradezco mucho y seguro todos nosotros podemos ver la mano paciente de Dios en nuestras vidas. Hay días en que yo no estoy produciendo mucho fruto y el Señor en su misericordia hasta hoy siempre me ha dado otro día, un día nuevo de gracia. En muchos sentidos, toda la Biblia es la historia de la paciencia de Dios. Pues es la historia del amor de Dios y su plan de salvación. Se nos revela a sí mismo ahí en la Biblia, pero también vemos la paciencia de Dios y la paciencia que Él tiene con su pueblo, con los israelitas, con los judíos, con todos los creyentes, y vemos la paciencia que Él tiene para con nosotros también. Muchas gracias, Luis Bello. Y la próxima pregunta: ¿por qué se necesita paciencia mientras trabajamos para juntar un público para el Evangelio? Vamos a ver si podemos escuchar a ver si todavía Dolores está aquí con nosotros. No, parece que tuvo que salir, porque creo que ella iba a hablarnos un poquito sobre la paciencia. Entonces, adelante, Blanca Nelly. Que por ejemplo la paciencia con las personas que no son creyentes, toca tener mucha paciencia, pastor, porque uno es necio y terco y que uno está bien en la religión que está, por decir los católicos. Y entonces ahí toca tener mucha paciencia y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y a Dios que nos dé paciencia, porque la terquedad del ser humano es muy grande, pastor. Muy bien, y pues hemos enfatizado mucho en las primeras clases que el Evangelio va a hacer la obra, ¿cierto? Que el Evangelio es lo que hace un discípulo, que sea un discípulo. Entonces, a veces para poder compartir el Evangelio, necesitamos crear confianza con alguien. Y a veces para crear confianza con alguien necesitamos simplemente tiempo, si alguien tiene otra fe. Ahora vamos a escuchar a Dolores. Adelante, Lola. ¿Ya me escucho bien? Sí, ahora mucho mejor. Adelante. Ok. Bueno, me quedé en que estoy repitiendo, ¿no?, por así decir, esta materia. Bueno, mi experiencia fue que sí me frustré, pero todo, como decía, todo tiene su tiempo. Año ya tengo mi grupo, ya tengo 6 meses con el grupo, llevando la palabra de Dios en casa, y todo es eso, tener la paciencia. ¿Y cómo podemos ser pacientes en la herramienta de Dios? Pues bueno, así como Dios nos tiene paciencia, también tenerle paciencia a las personas a los que estamos evangelizando, a los que le estamos hablando la palabra de Dios, porque en el momento no van a aceptar. Y cuántas veces no nos hablaron a nosotros de la palabra de Dios y muchas veces lo rechazamos. De igual manera, no perder la paciencia y estarlo buscando constantemente, a lo mejor no enfadarlo, pero sí constantemente hacerle así como que mandarle un mensajito: Dios te ama, y hacerle una llamada: ¿cómo estás? Y poco a poco es irlo llevando a los pies de Dios. Y ese sería mi testimonio. Y
Por eso les aconsejo, hermanos, que no estén así en la paciencia, porque a lo mejor no, como dice aquí en la parábola, que vemos en 3 años buscar el fruto y no lo encontró el fruto, fue el hombre a la higuera. A lo mejor no damos fruto inmediatamente, Dios nos lleva paso a paso, día con día, hasta ver el fruto, pero Dios está obrando y el que hace la obra nos terminará su obra. Ese sería mi testimonio y eso es lo que quisiera compartirles. Muchas gracias por aportar y compartir esto con nosotros. Sí, interesante pensar en esta parábola. No sabemos qué pasó. No sabemos si dentro de este último año, si el árbol produjo fruto. Y eso nos llama la atención un poquito para pensar en nuestras vidas y también la urgencia. Muy bien, vamos a continuar y gracias Lola también por animarnos y por compartir eso con nosotros, porque sí puede ser difícil y el diablo quiere que nos desanimemos, ¿cierto? Pero vemos que los tiempos de Dios son perfectos. Vamos a hablar más de esto en la última parte de nuestra clase esta noche, porque vamos a pensar en los hermanos mismos de Jesús. Pues ellos pasaron tiempo con él, ellos lo vieron, ellos lo escucharon, y no fue hasta después de su resurrección que eventualmente algunos de ellos llegaron a la fe y eventualmente se convirtieron en líderes de la iglesia. Pero ellos tenían muchas oportunidades, escucharon la palabra saliendo de la boca de Jesús mismo y de su misma boca, pero tomó tiempo. Entonces vamos a ver que a veces toma tiempo en nuestras vidas, en nuestros esfuerzos también. Y la última pregunta que tenemos para nuestro repaso de las preguntas de WhatsApp. ¿Cuáles son los materiales impresos y digitales a su disposición y cómo puede utilizarlos? Y voy a usar esta pregunta para presentar el nuevo material para hoy. Vamos a ver algunos recursos nuevos que tenemos, unos folletos, unos volantes, mejor decir volantes, que ustedes pueden descargar, personalizar y compartir en su esfuerzo para crear un público para el Evangelio. Y también hay unos recursos digitales, los devocionales diarias. Creo que nuestro compañero Arturo nos habló en la clase anterior sobre los devocionales. Hay música, hay libros, hay cursos, hay otras cosas que pueden también usar de manera digital. Entonces, ya que estamos hablando de estrategias, ¿qué es esta estrategia de usar los materiales impresos y digitales? Y la idea es crear y pues utilizar estos recursos y compartir estos recursos con un plan específico de seguimiento para poco a poco seguir plantando la idea con otros de estudiar más la palabra de Dios. Entonces, tengo aquí en la pantalla algunos ejemplos de los volantes que pueden usar ustedes. No me acuerdo exactamente el número de volantes que tenemos. Creo que tenemos como por lo menos 6, 7 diseños diferentes que pueden usar según su gusto, según su contexto. Hay versiones en color, hay versiones en blanco y negro, y la idea es que usted podría ir a una papelería y según el bolsillo, el presupuesto, imprimir en color, imprimir en blanco y negro, poner un mensaje ahí. Muchos tienen un espacio blanco donde pueden poner como un mensaje personalizado y utilizar estos recursos como parte de un proceso de invitar a otros. Aquí tenemos un ejemplo de una versión en blanco y negro.
Entonces aquí son los materiales impresos que ustedes pueden descargar, imprimir, personalizar y compartir. En un momentito voy a indicarles cómo encontrar estos recursos en el sitio web de Academia Cristo. También con mucho gusto simplemente puedo pasarles estos volantes por WhatsApp. Si sea mejor, con mucho gusto, nada más mándeme un mensaje por interno y yo puedo compartir con usted las versiones en PDF. Y ahora, pues hoy día recibí versiones en como un JPEG, como una imagen que sea un poco más pequeño, el archivo. Entonces tenemos estos recursos impresos, pero también como todos ustedes saben, hay muchos muy buenos recursos digitales que puede encontrar en el sitio web de Academia Cristo. Hay las meditaciones diarias, también hay una forma para recibir las meditaciones diarias por WhatsApp y puedes simplemente reenviar el devocional, la meditación. También hay música, también hay libros. Entonces puede depender de la situación espiritual de las personas en su lista de familiares y amigos, conocidos y colegas y vecinos. Puede ser que usted tiene a alguien que le gusta leer y que sabe mucho de la Biblia, pero no se está congregando. Puede compartir con tal persona un libro de la Biblioteca Teológica de Academia Cristo. O puede ser que tiene a alguien que pues tal vez no sepa leer muy bien y puede compartir los devocionales en formato audio. Entonces la idea es que hay muchas cosas y queremos ir pensando en las necesidades y las habilidades de las personas en su lista y encontrar algo que cabe bien con sus circunstancias y su situación. Y en un momentito voy a compartirles también un poco en el sitio web. De hecho, vamos a hacerlo ahora. Vamos a ver aquí uno de los recursos. Entonces, voy a dejar de compartir las diapositivas. Vamos a ver el sitio web. Ok, muy bien. Y vamos a ver el sitio web de Academia Cristo. Ok, ¿pueden ver el sitio web de Academia Cristo ahora? Con las tres cruces. ¿Pueden ver en la pantalla ustedes el sitio web? Sí, pastor. Sí. Excelente, muy bien. Entonces, aquí donde dice menú, aquí creo que Cándido nos preguntó sobre la música. Aquí vamos a hacer clic en la música y ahora tenemos todas las canciones de Academia Cristo. Por ejemplo, Oh Maestro y mi Señor. Que pues estoy buscando aquí. Tenemos algunos cantos de la liturgia y algunas de las canciones, por ejemplo aquí, Caminando en la calle solito. Vamos a hacer clic y ahora tenemos como un video de la canción y pueden buscar algo que a usted le gusta y compartir el video con alguien para crear un poco de interés. Para la mayoría de las canciones hay videos, también hay simplemente la música y hay la letra. Entonces vamos a ver aquí como esta canción, Gloria sea al Padre. Esta es una canción más breve. Hay una versión mariachi, hay una versión acústica, hay la versión normal, hay versiones con solamente la música y hay también los videos que pueden utilizar. Entonces, aquí tenemos la música.
Vamos a volver aquí. Aquí tenemos las meditaciones, los devocionales. Y nada, de nada, Cándido. Aquí tenemos las meditaciones. Aquí tenemos la meditación para mañana. Y tiene el audio del devocional y también el texto del devocional. Entonces pueden compartir aquí. ¿Qué más tenemos? La biblioteca teológica. Y me gustaría indicarles la Biblia popular. Si usted está estudiando la Biblia y está estudiando algo que es un poco difícil, aquí tenemos en la Biblia popular, vamos a ver Génesis, es un comentario de sana doctrina sobre, hay una versión, hay un libro para cada libro de la Biblia que tiene como una explicación. Entonces vamos aquí y pues tenemos la introducción, pero pueden descargar estos libros o pueden simplemente compartir el link, el enlace, y aquí tenemos como parte 1, la historia del pacto de gracia que Dios hizo con la humanidad en el mundo original y unos comentarios sobre la creación. ¿Fue un accidente? ¿Quién soy? Pues aquí vamos a ver en la palabra de Dios algunas respuestas a estas preguntas. Entonces la idea es encontrar algo aquí en el sitio web y compartirlo con alguien en su red de amigos, familiares, conocidos, vecinos. Ahora vamos a ver dónde pueden encontrar ustedes los volantes. Entonces estamos aquí en la página principal. Vamos a menú. Vamos a grupo sembrador, porque la idea es que ustedes están en este curso plantando un grupo sembrador. Vamos a hacer clic en grupo sembrador y vamos aquí a recursos extra. Recursos extra. Y en recursos extra, aquí, si bajamos un poco, tenemos las invitaciones. Ahora nuestro equipo, tenemos un equipo que manejan el sitio web. Ellos están revisando esta parte de la página para hacerlo un poco más fácil. Pero de nuevo, fuimos a menú, fuimos a grupo sembrador, fuimos a recursos extras y aquí tienen ustedes todas las invitaciones. Solo tienen que hacer clic y tenemos una de las invitaciones. Vamos a volver y hacer clic en y la versión blanco y negro. Entonces, invitación número 3. Y ahí la invitación con el espacio blanco para poner su mensaje. O si necesita la versión en blanco y negro, aquí tenemos. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre cómo encontrar los materiales impresos y digitales? Yo sé que estoy como compartiendo mucha información. Entonces, si van pensando en estas cosas durante la semana, yo estoy a la orden. Sí, dígame, ¿quién nos Profesor. habla? ¿Lola? Luis. Adelante, sí. No, ahí estoy ingresando yo a los recursos extras. Sí, estoy viendo todo lo que usted estaba indicando acá también. Sí, Luis, sí, cuéntanos. No, estaba accediendo a la página, digo, y bueno, hay un montón de recursos, sí, de ritos, de confirmación, también estoy viendo acá, de bautismo. Exactamente, y de hecho en las últimas lecciones de esta clase vamos a hablar más sobre el concepto de un grupo sembrador y cómo hay un orden para tener un culto, para tener un servicio. Hay estudios de 2 años, entonces hay aquí en el sitio web totalmente gratis para ustedes un paquete de estudios para tener estudios con su grupo para 2 años. Y ahí también, como Luis nos dijo, recursos para el bautismo. ¿Qué pasa si hay alguien que desea ser bautizado? Ahí hay como información
y todo lo necesario. Entonces vamos a estar volviendo a esta página en las últimas lecciones de nuestro curso. Ahora vamos a volver, porque quiero respetar sus horarios. Vamos a hablar un poco sobre un plan de seguimiento y después hablar un poco más sobre la paciencia, la persistencia antes de cerrar. Entonces, lo importante, yo creo que la clave en utilizar los materiales impresos y digitales es tener un plan para dar seguimiento intencional a las personas en su red de amigos y familiares y conocidos. Lo ideal es que sea un plan escrito, que en este plan hay fechas para ponerse en contacto de nuevo. Entonces, la idea es que tal vez el lunes usted va a compartir un devocional con un amigo y decirle, amigo, me llamó mucho la atención este devocional que yo leí esta mañana y quisiera compartirlo contigo. Y ahí usted está iniciando su plan. Usted compartió el devocional con alguien. Y la idea es en su plan escrito poner, ok, en 5 días voy a llamarle a mi amigo para preguntarle qué opinó del devocional. Y tal vez él va a decir, qué pena, es que no tuve tiempo para leerlo. Y usted puede decir, está bien, no hay problema, pero me impactó mucho, me dio mucho alivio pensando en este problema. Quiero mucho que leas el devocional. Quiero mucho que escuches el devocional. Y la idea es como en su plan escrito, ok, hoy pues yo compartí el 27 de octubre el devocional, el 5 de noviembre me puse en contacto, mi amigo todavía no ha leído el devocional, entonces el 11 de noviembre voy a ponerme en contacto de nuevo. La idea es tener como una cronograma de contacto con las personas en su lista. Y en tercer lugar, puede ser muy útil simplemente usar preguntas como, ¿qué opinó de la canción que compartió? Si le gustó el devocional, yo estoy juntando un grupo para estudiar un poquito 4 conceptos básicos, 4 conceptos clave de la Biblia. ¿A ti te gustaría estudiar conmigo? Y luego, como dejar la invitación y volver en 5 días, dentro de 8 días, en 15 días. Pues, amigo, ¿has pensado en mi invitación de estudiar la Biblia? ¿Qué te pareció el devocional, la canción, el video? ¿Te gustaría aprender más? Y hasta tener en un cuaderno o algo, en una hoja, el nombre de la persona, el recurso que compartió como volante, canción, devocional, un libro de formato PDF, la fecha que compartió tal recurso y las fechas de seguimiento. Preguntas, dudas, ¿alguien ha tenido experiencia creando como una tabla con nombres de personas y un plan para mantener el contacto? ¿Alguna sugerencia para los compañeros? Sí. Sí, adelante, cuéntenos. El contacto que yo he tenido básicamente más es cuando uno tiene tiempo con una persona. Por ejemplo, en días anteriores yo estuve con el vehículo mío donde el mecánico, y ahí se dan situaciones y uno le explica la palabra, le cita un versículo, y ya ahí tuvimos una conversación como de unos 20 o 30 minutos. La persona estaba animada en escuchar la palabra de Dios, el evangelio, y al final entonces uno le dice que si se puede abrir un espacio en la semana donde uno pueda reunirse a estudiar la palabra,
Y por ahí me dijo que sí. Excelente. Y ahí es lo ideal, es mantener el contacto. Entonces, ok, hoy yo hablé con el mecánico. Tuvimos una muy buena charla sobre algún tema espiritual. Y en 3 días, llamarlo. Ay, querido amigo, mecánico mío, ¿cómo va todo? ¿Qué más? ¿Cómo lo ha pasado? Y lo importante es mantener el contacto. Excelente. Gracias por compartir este ejemplo con nosotros. Y Dolores, adelante. Gracias, profesor. Bueno, aquí, como ya vimos en las clases pasadas, las oportunidades, y eso es lo que más se me ha dado a mí, esas oportunidades. Como lo decía el hermano, con el mecánico, cuando vamos al mercado, en la calle, en el camión, Dios nos pone ojos abiertos para estar atentos. A mí es lo que Dios se comunica conmigo de esa manera, ha abierto estar atentos a esos momentos de oportunidades, ojos abiertos. Exactamente, como aprendieron ustedes en el curso La Palabra Crece Discípulo, ojos abiertos y hablar con la gente. Y a veces tenemos dones para siempre estar hablando con la gente, o a veces podemos andar con un poco de sueño y nos cuesta hablar con la gente y mantener los ojos abiertos. Pero sí, estos hábitos nos van a servir mientras vamos buscando oportunidades para compartir el evangelio. Muy bien. Y Arturo Navarrete, adelante. Sí, pastor. Bueno, considero, la vez pasada mencionaba que yo diariamente mando a todos mis contactos de WhatsApp el devocional de audio. Quisiera yo comentar algo. Observo que también, como estamos hablando de diferentes recursos, en Instagram también hay muchos recursos de Academia Cristo. Es un lugar en donde Academia Cristo publica una serie de mensajes de la palabra de Dios muy hermosos. Y yo quisiera ahorita sugerir la posibilidad de recibir en el WhatsApp, además del devocional de audio y escrito, un mensaje de la palabra de Dios, como lo hacen en Instagram, que lo publican en una forma colorida, con algo llamativo para la persona que lo ve. Y son pequeños mensajes de versículos de la palabra de Dios, pero que son muy interesantes y muy hermosos. Creo que complementaría mucho ahorita lo que está haciendo Academia Cristo de enviar a WhatsApp el audio devocional con un mensaje de un versículo de la palabra de Dios para también transmitirlo a los contactos como una manera de pues tener mayores elementos tanto en el oído como en la visión y poder sentir esa presencia de Dios que cada quien necesitamos día con día. Gracias, pastor. Muchas gracias y voy a llevar esta sugerencia a nuestro equipo. Vamos a estar pensando en cómo podemos aprovechar todas las redes y esta es una muy buena idea. Voy a volver a ponerme en contacto con usted para entender un poco más la idea para poder compartirla con nuestro equipo. Muchas gracias, Arturo. Muchas a usted. Y una cosa, yo solo quisiera animarles, si van a utilizar los materiales digitales, está muy bien. Por eso tenemos estos recursos, para que sean utilizados y repartidos y compartidos. Pero a veces necesitamos estar pensando en cómo hacer la transición del mundo digital al mundo presencial. Y Dios está usando la tecnología y el mundo digital para lograr cosas increíbles para su reino. Pero también hay muchas ventajas en estudiar la palabra de Dios en persona de forma presencial. Por fin podemos volver a esta actividad. Por años solamente pudimos trabajar en un mundo virtual, ¿cierto? Por la pandemia y todo eso. Pero ahora, gracias a Dios, hay más oportunidades para estar trabajando de manera presencial y vamos a estar hablando en este curso sobre cómo plantar un grupo
presencial. Entonces, es muy bien utilizar los materiales digitales, pero queremos hacerlo con fines de eventualmente juntar un grupo presencial alrededor de la palabra de Dios. Y a veces eso toma tiempo. Entonces vamos a cerrar hablando un poco más de nuevo sobre la paciencia y la persistencia y creando un público para el evangelio. Compartí con ustedes los hermanos de Jesús y ellos son un ejemplo que me da mucho ánimo. Porque como ustedes saben, antes de formar parte del equipo de Academia Cristo, yo servía como pastor en una congregación en Los Ángeles, California. Y a veces yo también, como Dolores nos dijo, a veces yo estaba muy frustrado, invitando, yendo a las casas de las personas y ellos no llegando a la iglesia. Pero necesito yo pensar en los hermanos de Jesús. Lo más probable es que la mayoría de los hermanos de Jesús no creyeron en él como su Salvador hasta después de su resurrección de entre los muertos. Sin embargo, después de su resurrección, los hermanos de Jesús no solo eran creyentes, sino estaban involucrados en roles de liderazgo en la iglesia. Entonces, a veces simplemente toma tiempo y podemos ver en otras partes de la escritura también, que a veces personas escucharon un sermón y de inmediato se convirtieron en discípulos y creyentes. A veces había la necesidad de tiempo y paciencia y persistencia. Y también, que tengo notado aquí, perdón, qué pena. Hay la necesidad para la paciencia. Y también es posible ser paciente y persistente al mismo tiempo. Y yo creo que sí. Por ejemplo, con un plan de seguimiento, puede ser muy paciente, tomando su tiempo, pero cada 15 días, cada 8 días, volviendo a estar en contacto con las personas en su lista. Y una pregunta para considerar al cerrar nuestra clase: ¿cómo puede usted equilibrar la paciencia y la persistencia al utilizar los materiales de contacto inicial, como los materiales impresos y digitales? ¿Alguien desea compartir algo con nosotros, aportar pensando en este equilibrio entre la urgencia de compartir la palabra de Dios, pero también la necesidad de tener paciencia y usar los materiales impresos y digitales en este camino? ¿Alguien desea aportar antes de cerrar? Sí, Sofía, adelante. Ya, gracias. La paciencia creo que es parte de la experiencia y eso nos ayuda a ser pacientes y a esperar a que se haga, en este caso, la voluntad. Bueno, en todos los casos, en realidad, la voluntad de Dios. Sí, sí es posible ser paciente y persistente, porque si vamos a ver nosotros que no estamos de repente conectándonos bien al dar la palabra, no, vamos a ser persistentes en eso, ¿no? Sin tratar de agobiar a nadie. También vamos a orar para que nos dé Dios paciencia y persistencia al mismo tiempo. Vamos a querer orar para pedir eso, ¿no? Y vamos a utilizar los materiales, tanto digitales como narrar la historia o lo que queramos enseñar, además de poner en práctica todo el material que nos ha mostrado, ¿no? Que todo el material que hay es abundante, o sea, no tendríamos que tener excusa para dar con urgencia la palabra de Dios, porque también por no compartir la palabra de Dios oportunamente, hay gente que se va
se va al infierno. De repente esa es la voluntad de Dios, pero nosotros querríamos hacer también la voluntad de Dios compartiendo su palabra. Y en este caso, en el caso que nos va a tocar a nosotros enseñar, ¿no? Ya por medio de parábolas, por medio de historias, utilizando materiales como la imitación y otros gráficos, otros afiches, ¿no? Para entregar y aprender y enseñar. Eso me parece, profesor. Muchas gracias. Y sí, que esta sea nuestra oración, que el Señor nos conceda paciencia también, pero el deseo de seguir trabajando. Podemos pensar en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, que el Señor nos fortalezca también mientras vamos trabajando. Muy bien, y Juan Reyes y después Dolores. Bueno, hermanos, también tenemos que ser humildes. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser más humildes que los humildes y más sencillos que los sencillos, porque a veces con mucha sabiduría como que ya nos vanagloriamos, ¿verdad? Entonces hay que tener humildad, ¿verdad? Es bueno la paciencia también y la persistencia, pero también hay que tener humildad, ¿sí? Entonces, para que tengamos humildad tenemos que tener dominio propio, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si como que estás perdiendo el piso, acuérdate, tienes que tener dominio propio. Y pues el que persevera alcanza. Muy bien, y sí, podemos pensar en los otros frutos de la fe: dominio propio, humildad, la humildad para pensar en las necesidades de otros antes de nuestras propias necesidades, y todas estas cosas tienen una conexión con el evangelismo y creando un público para el evangelio. Gracias, Juan. Y Dolores Sánchez. Gracias. Bueno, al utilizar los materiales de contacto inicial, como usted lo decía, profesor, mandar un devocional, una canción, un mensaje todos los días. A lo mejor no te van a responder en ese mismo día, pero a mí me ha pasado que mando mañana, día con día, mensajes devocionales. Y en ese momento me mando un mensaje: ay, muchas gracias, está padrísimo, muy buena reflexión. A veces me dicen: ay, esto es lo que me está pasando ahorita en estos momentos, así me siento. Bueno, ahí ya captaste la atención. Estás haciendo paciente y persistente a la vez. Y tarde o temprano tiene que algo captar su atención. Ahí cuando ya te conté en ese momento, bueno, ahí ya captaste la atención y ahí ya empiezas a platicar más, cómo estás, cómo te ha ido, nos podemos ver, nos tomamos un cafecito, ahí ya, ay, sí, hay que vernos. De hecho, así me pasó en estos días, fue el viernes, voy a ver a una persona, porque así le mando devocionales todos los días. Ay, qué padre, ya me mandó, es que así me siento, así es como este mensaje que me acabas de mandar, así es como me siento el día de hoy. Ah, no, pues, qué bien, mira, échale ganas. Y así es como vamos, poco a poco vamos, captando la atención de la gente y con esa paciencia y esa persistencia, día con día, mandarle un mensajito, un devocional, una canción, algo, poco a poco. Muy bien, y así es como poco a poco tratando de captar la atención, sí. Y veo la mano de Blanca Nelly. ¿Desea aportar antes de que cerremos? No, ok. Muy bien, en la próxima clase, hermanos y hermanas, vamos a hablar del rol de la creatividad. Entonces, hoy hablamos de la humildad, dominio propio, la paciencia. En la última clase hablamos del amor y el amor que nos va a llevar a tener conversaciones sinceras. Entonces, en la clase anterior, el amor y conversaciones sinceras. Hoy la paciencia y compartiendo materiales, devocionales, volantes. En la próxima vamos a hablar sobre cómo podemos ser creativos para crear un público para el evangelio.
y vamos a hablar de cómo podemos aprovechar de su proyecto final para invitar a otros a escuchar el mensaje de Jesús. No para engañar. El propósito de esta estrategia no es para engañar, pero sí utilizar las amistades que tienen ustedes para pedir ayuda con su proyecto final. Amigo mío, es que estoy estudiando con una academia en línea, una academia cristiana. Tengo que hacer un proyecto final. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías colaborarme y participar en mi proyecto final? Y ahí el evangelio va a tener la oportunidad de tocar el corazón y tocar el alma. Entonces vamos a hablar sobre esta estrategia en la próxima clase. Vamos a cerrar con una oración. Vamos a orar por la paz mundial, pensando en nuestra hermana Sofía, Valentina. Vamos a recordar a Bolivia y todo el mundo en nuestras oraciones esta noche. Muchas gracias a todos por la participación. Como siempre, voy a subir la grabación y voy a estar compartiendo la tarea durante el transcurso del fin de semana. Entonces, oremos por la paz para nuestra compañera Sofía y todos los que están en Bolivia y la paz en nuestro mundo. Padre Celestial, Dios de toda concordia, tu piadosa voluntad es que tus hijos vivan juntos en la tierra en armonía y paz. Haz fracasar los planes de todos que quieren crear problemas y conflictos en este mundo. Ahora te pedimos paz en Bolivia, paz para nuestra compañera Sofía y sus seres queridos ahí, y para todos que están en Bolivia. Y te pedimos por la paz mundial. Llénanos de celo por la obra de tu iglesia y por la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que es lo único que puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedimos también tu paz en nuestros corazones esta noche al descansar. Y, como siempre, pedimos que nos sigas usando para brindar tu paz, la paz que solamente Cristo puede dar a las personas a nuestro alrededor. Pedimos tu paz y tu protección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, profesor. Gracias. Gracias a ustedes y que todos descansen muy bien. Como les dije, voy a compartir la grabación esta noche y voy a compartir la tarea mañana, máximo el sábado por la mañana. Y que todos tengan un excelente viernes en Cristo Jesús. Muchas gracias por la participación. Gracias, profesor. Gracias, pastor. Muy interesante la clase. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Igualmente. Hasta Muchas lunes. bendiciones. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en cuanto a los materiales que vimos, con mucho gusto puedo indicarle por una llamada de Zoom, por una llamada de WhatsApp, y con mucho gusto puedo indicarle en cómo descargar, cómo encontrar los recursos que hay. Muchas bendiciones a todos, que descansen muy bien. Excelente noche para todos, bendiciones para todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Teresa, Xiomara, José, muy buenas noches, Luz Stella, Lola, Cándido, que todos descansen bien. Gracias, igual.